Amigos queridos, nos venimos aquí hasta su cocina, mi cocina. Qué gusto de reencontrarnos en este espacio del sabor del saber. Y estoy segura que estaremos muy contentos e interesados, pues nos acompaña una destacada escritora, Ana Clavel, autora de textos verdaderamente inquietantes y un auténtico valor de nuestras letras actuales. También compartiremos los lúcidos comentarios de Alejandro Ordorica. Empecemos. Ya se desprenden deliciosos aromas de esta mesa que hemos preparado hoy especialmente para ustedes. La obra de Ana Clavel ocupa un lugar aparte en la literatura mexicana. Es una obra trazada desde una mirada tan sensible como profunda, que sabe descubrir texturas delicadas del mundo lo mismo que zonas oscuras. Aquel mundo que se despliega en esta narrativa, que tiene dimensiones varias y aparece ante los ojos del lector como una suerte de caleidoscopio, donde los planos se superponen y las apariencias brotan como manifestaciones del deseo. En el centro, 3 elementos: el amor, el deseo y la inteligencia. Con ellos, Ana Clavel urde historias duras y sutiles, calmas y vertiginosas. Y lo hace siempre mediante una escritura cuidada y poderosa, llena de destellos. Ana Clavel es autora de libros de cuentos como Fuera de escena, Amorosos de atar y Paraísos trémulos. Ha sido ganadora del Premio Nacional Gilberto Owen y miembro del Sistema Nacional de Creadores. Ha publicado las novelas Los deseos y su sombra, Cuerpo náufrago y Las violetas son flores del deseo, con la que ganó el Premio Juan Rulfo de novela corta, concedido por Radio Francia Internacional en 2005. Su más reciente libro, igualmente exitoso, es El dibujante de sombras. Con nosotros, la tan destacada escritora Ana Clavel. Nos acompaña Ana Clavel, una mujer sensible, inteligente, pausada, y que además nos permite a nuestro género sentirnos muy orgullosas. Bienvenida, Ana, al Sabor del Saber. De veras que es un gusto enorme que estés con nosotros. Te admiramos y esa trayectoria que tienes, pues, de verdad que es un ejemplo. Eres una mujer paradigma y qué bueno, porque la juventud necesita esas cosas, ¿no? Ver mujeres realizadas y quisiéramos saber mucho de ti. Cuéntanos, ¿quién es Ana Clavel? Por principio de cuentas, una mujer, pero sobre todo una escritora que no se concibe como un ejemplo a seguir. Siempre he creído en la individualidad, en que cada uno va encontrando su camino, y en ese sentido no me gustaría ser ejemplo para nadie, ¿no? Pero efectivamente que aunque afirmo esto, también es cierto que yo he tenido admiraciones profundas hacia ciertos hombres y ciertas mujeres, y aunque no he pretendido imitar un trabajo como el de una Elena Garro o el de ahora muy recientemente un Orhan Pamuk, que me ha apasionado, lo cierto es que son señales en el camino que te van iluminando, marcando derroteros, cimas para alcanzar metas, ¿no? Sí, yo a eso me refería, ¿no? Son inspiraciones, no para seguir modelos, ¿no? Pero sí como para decir, bueno, es posible la realización. Pero lo que pasa es que soy muy rebelde, siempre tengo que estar como en contra de las cosas. En esto tiene que ver el hecho, yo creo, de que mi padre murió cuando tenía 3 años, entonces no hubo una figura que me ciñera mucho en ese sentido de conformar una imagen, y siempre hay un asunto a donde todo lo que tenga que ver con reglas me cuesta trabajo. Pues sigo así tenemos nuestro temperamento y qué bueno,
Eso es importante también, ¿no? Afirmarse dentro de la rebeldía y pues yo quisiera que me siguieras platicando de ti. Pues bueno, por ejemplo, te podría comentar que el primer lugar donde yo publiqué alguna vez fue justamente en una revista que ahora se conoce muy poco, tenía que ver con un debate ideológico en donde por primera vez aparecieron unos textos que ahora que reviso me doy cuenta que tenían finalmente cierto grado de madurez. Resulta que Hernán Lara Zavala me acaba de pedir un cuento semifantástico y lo desempolvé y les encantó y bueno, lo van a traducir, ¿no?, para una antología. Entonces, me doy ¿Y eso cuenta, fue de tus inicios, de tus trabajos iniciales? Sí, porque la verdad es que esta cuestión de la escritura se dio siempre como un don y no fue una cuestión que desde un principio yo eligiera como un trabajo que me pareciera interesante para realizarme, ¿no? A mí me sucedió que estando dormida en mi cama por ahí de los 14, 15 años, de pronto empecé a escuchar una voz con una entonación tan peculiar contándome una historia que me tuve que levantar a escribirla. Entonces yo digo que fue un llamado de las sombras y esta parte de la escritura tuvo mucho que ver con el hecho de pronto dejar que irrumpieran elementos mágicos en mi vida. Pues muy interesante y que además yo siento que todas estas imágenes aparecen en tus libros. Recientemente leí El dibujante de las sombras y realmente es muy conmovedor. Te pido que vayamos a una pausa para seguir con este tema pues tan profundo y tan interesante. Que has tenido una vida telúrica, como decíamos, intensa, y todo eso se refleja en tu obra. Te pediría que nos platicaras de ella. ¿Cuál libro te ha conmovido más? Tus temas son muy polémicos, podríamos decirlo así. ¿Consideras tu obra como erótica o cómo la podrías calificar? Tengo esta preocupación, este interés por la cuestión del deseo, ciertamente, pero mis historias y mi literatura no son sustancialmente eróticas, no creo que se le pudiera calificar así. Pasan por la huella corporal porque me parece que el cuerpo es nuestro asidero más importante y que todo, incluso todo pensamiento, por más espiritual o místico, tiene justamente ese templo, ese asiento en el cuerpo de la persona. Y en ese sentido sí tengo la derivación, digamos, hacia esa cierta tesitura de los sentidos, de buscar una intensidad, pero sustancialmente no lo consideraría yo mi trabajo como una literatura erótica. Pienso, por ejemplo, en una novela como Las violetas son flores del deseo, que fue una novela también muy polémica por el hecho de tratar el tema del incesto y el fetichismo, narrados no desde la perspectiva de la chica violentada, sino en este caso del padre, ¿no? Y además narrado en una primera persona masculina, que para mí fue todo un reto encarnarla de este modo. Y en realidad es todo un artificio literario. Quien sepa ver bien se dará cuenta de que hay un trabajo de construcción de esa voz, pero aunque hay toda esa derivación finalmente del deseo y de lo corporal y la cuestión incestuosa de desatar justamente la pasión, los abismos, a propósito de pronto de tener un cuerpo muy cercano, un cuerpo tentador, ¿no? Algo que casi se pudiera tocar o comer, ¿no? Como esa huella corporal precisamente. No obstante todo eso, también lo cierto es que una novela como Las violetas son flores del deseo
aborda otros asuntos, tiene una tesitura, yo podría calificar de un erotismo hasta metafísico, ¿no? Entonces, no nada más lo circunscribiría a eso. Una novela como El dibujante de sombras aborda otras temáticas, otras épocas, el siglo XVIII, Suiza, Zúrich. Hay finalmente una búsqueda del conocimiento que termina incidiendo en la cuestión más corporal, pero finalmente es como un universo que se plasma allí a través de la búsqueda del arte como forma de conocimiento. Y en ese sentido, por ejemplo, a mí una cosa que me gusta mucho, yo te debo decir que a mí mis libros me gusta lo que hago, estoy muy orgullosa. No suelo ser modesta con mi trabajo, creo que es un muy buen trabajo el que estoy haciendo, son propuestas transgresoras, valiosas. Valientes. También valientes, sí, es cierto, no son luego tan políticamente correctos, esto de hablar del incesto en estos tiempos de tanto problema generado alrededor de la pederastia. Pero existe, ahí está. Pero eso es lo que hay que abordarlo. Lo que lo hace justamente tal vez más valioso, ¿no? Claro, entonces, son temas actuales y que bueno que los abordas, de verdad, es valiente. Yo creo que nos das luz sobre temas que están muy oscuros, Ana, que están, además que siempre se están tratando de esconder. Pues sí, de reprimir sobre todo, ¿no? Y sabemos que es el peor camino que se puede encontrar para la sublimación de los instintos, ¿no? Así es. Y en el caso del dibujante de sombras que yo te comentaba precisamente de cómo toda esta búsqueda de la estética, del conocimiento en una época tan lejana, en un dibujante de sombras que fue un arte previo a la fotografía, finalmente sí hay esa derivación hacia una cuestión de la huella física, porque por ejemplo me acordaba del caso de las gemelas de las cuales se enamora el dibujante de sombras. Una de ellas llega a ingerir sales de plata para construir en su propio cuerpo, ¿verdad?, una suerte de lienzo fotográfico, ¿no? Oye, fíjate que te voy a pedir que vayamos a un corte para que podamos seguir con este tema maravilloso. Sigamos con Clara. Clara es este personaje que te mencionaba, que justamente transforma su cuerpo en un gran lienzo fotográfico, y curiosamente yo siempre supe que se iba a llamar así, porque era en el dibujante de sombras mantener ese juego de penumbras, luces, exacto, claridades, ¿no? Lo que no sabía cuando concebí originalmente el personaje de Clara es que no era solamente Clara, sino que ahora sí que el parto de creación no era uno, sino doble, que se trataba de unas gemelas, Clara y Elise, que finalmente también el triángulo amoroso que finalmente... Y que alguien me decía, bueno, es que en realidad para ser siglo XVIII y religión protestante, Zúrich, lo cierto es que se ven con su grado de perversidad esto de tener por amantes a dos gemelas, ¿no? Y yo nunca lo percibí así, era como más una relación de entrega y de pasión casi natural, como puede ser de pronto el deseo del incesto. Yo creo que brota con mucha más facilidad de lo que luego queremos reconocer y que es muy natural, y solo en todo caso que bueno, hay que sublimarlo y encontrarle los cauces adecuados para que no llegue a violentar a las personas amadas. Y otra cosa que te quería comentar, sí, justamente en el dibujante de sombras, es que hay una escena en la que se describe a las gemelas justamente después de hacer el amor con el dibujante de sombras, y toda esa escena está narrada de una manera muy minimalista, con trazos muy simples, como si fuera una suerte de naturaleza muerta, donde se mencionan de pronto el hombro de una de las gemelas como una gasa de pan, el cuello
como si fuera el de un cisne, estas aves de las naturalezas muertas. Y yo buscaba ese efecto precisamente como para conjuntar esta idea de la naturaleza inmóvil, pero en realidad muy viva, muy de suculencia de los placeres, y lo traigo a colación precisamente por el tema del programa. Sí, que qué bueno que lo traes. Justamente yo quería hacer referencia porque lo leí y me pareció muy interesante. Y ya en un terreno mucho más personal, yo quisiera preguntarte que si toda esta actividad y este mundo tan, pues tan profundo y que te lleva tantas horas, te permite cocinar, te gusta, además, bueno, pues sería la primera necesidad de saber si te gusta y si te tienes el tiempo. A mí me pasa como a muchas mujeres activas que tienen una vida profesional lejana a las cuestiones de la casa, que por ir en contra de una herencia de género, durante mucho tiempo me fastidiaba el asunto de la cocina. Lo veía como una obligación esclavizante, ¿no? Pero poco a poco fui descubriendo una relación muy intensa con el placer de la comida. Me descubrí además como muy buena cocinera, y esta cuestión del sazón tiene que ver con que me gusta ir probando lo que voy haciendo. En particular soy capaz de cocinarte lo que sea a través incluso de una receta y hacerlo bien. Hace no mucho acabo de hacer un tiramisú que me quedó estupendo y nunca lo había intentado, ¿no? Y bueno, tengo esa habilidad. Y pues nos quedaron muchas cosas que platicar. Yo te invitaré muy pronto para que prosigamos, porque este tema de verdad que es apasionante y cómo lo abordas y de una manera muy personal. Me gustaría mucho continuar, si me lo permites, estar en contacto contigo, Ana. Gracias por haber estado con nosotros. Valoramos mucho tu tiempo. Y pues mira, ahora los invitamos a degustar la participación de Alejandro Ordorica, que la prepara también con mucha, la sazona muy bien con su salecita y su pimienta. Así es que te Gracias, invito Marta, a que lo veamos. Gracias. Gracias a ti. Sigamos con Ana Clavel y su ya tan reconocida obra literaria. Como sabemos, de esos libros de donde se desprende como eje el deseo en todas sus expresiones, con más sombras que luces en términos de esas conductas que operan clandestinamente. ¿Y por qué no empezar con ese mito, el de Tántalo, al que se alude justamente en su libro Las violetas son flores del deseo, justamente que ya hablan de ese horizonte o de esas penumbras, donde efectivamente Tántalo es ese mortal que, amigo de los dioses, se va enemistando con ellos, porque roba el néctar y la ambrosía del Olimpo. Pero más tarde, queriéndose congraciar o quedar bien con ellos, organiza un banquete en el que se da cuenta que a momentos faltan los víveres y se le ocurre esta trágica y descarnada idea de descuartizar a su propio hijo, cocinarlo y ofrecérselo en ese banquete a los dioses del Olimpo. Los dioses montan en ira porque no aceptan ese ritual del consumo de la carne humana, y ante esa brutalidad de Tántalo, ellos deciden castigarlo con un suplicio muy refinado. Así Tántalo queda para siempre sumido en una laguna con el agua hasta la barbilla, sin poder beber ni tomar los frutos de los árboles que rodean ese lugar, como una tentación permanente que nunca es saciada. Hambre y sed que no puede él de ninguna manera solucionar. Y esa tentación es lo que le tortura de una manera estrujante.
y de ahí partir a la historia misma de la obra de este libro que ya mencionábamos, que se ubica en una fábrica de muñecas, en donde la mentalidad de Julián Mercader y su inclinación incestuosa hacia su hija Violeta va derivando en la producción de unas muñecas diferentes. Y no lo hace, obviamente, con una finalidad comercial, sino para satisfacer sus apetitos o de aquellos que, teniendo esas inclinaciones, puedan sublimarlo. En todo caso, estamos hablando de esas muñecas que son catárticas porque también tienen rasgos sexuales, femeninos, además de que pueden producir calor corporal, y su piel está recubierta de tal manera que parece lo más delicado del cutis de una mujer. Igual pueden desprender aromas excitantes, y así se va dando la novela hasta que trasciende este acto de perversidad para muchos y surge entonces una poderosa y secreta organización que es la Hermandad de los Adoradores de la Luz Eterna, que tienen como misión la erradicación de la lujuria en la tierra. Y empiezan pues a hostilizar a todos quienes están en ese circuito de fabricación y que responde cada vez a pedidos más grandes de esas muñecas que son flores del mal. Y en fin, un final que lo dejo a los lectores, pero que en todo caso nos llevan a una moraleja. Así como a Tántalo lo castigan los dioses del Olimpo, yo diría que también hay que tener mucho cuidado con aquellos dioses que se asumen en la tierra como tales. Amigas, amigos, tranquila, sensible, inteligente. Así es Ana Clavel, esta gran narradora mexicana, a quien le agradecemos su compañía. Y también los comentarios de Alejandro Rodorica, que siempre nos sorprende con más y más saberes. Y a ustedes, muchísimas gracias también por acompañarnos y darnos sus opiniones. Aquí los esperamos la semana entrante con otras deliciosas sorpresas. Y les recuerdo que visiten mi página de internet. Y me quiero despedir con una reflexión muy profunda. En el fogón no siempre se cocinan los alimentos, sino también, en algunas ocasiones, pasiones muy intensas. Que la luz los acompañe.